amiga, la pastora Marlene Arroyo. Aplauso fuerte. ¡Eso! El reto de los teólogos. Buenos días, Moraima, Fernan, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre se conecta con nosotros aquí en el reto de los teólogos. ¿Cómo está todo? ¿Todo chévere? Mira, cuando yo te cuente en 30 segundos. Ajá. Este fin de semana estuvo glorioso allí en Ponce. Amén. Qué bien. Jueves y viernes tuvimos una escuela de evangelismo y el sábado salimos 300 personas. 300 hermanos en la fe a evangelizar todo Ponce. Aleluya. Entonces llenamos la plaza como si fuera una muralla alrededor de la plaza. Ajá. Y todavía sobraban personas para adorar en el centro. Y llegó el señor alcalde, estuvo con nosotros. Una experiencia lindísima que tuve con él fue que yo le digo, bueno, si mañana domingo usted no tiene nada que hacer. Y me dijo, me interrumpió y me dice, no, es que tengo algo que hacer. Y yo, bueno, pues está bien. Sí, algo que hacer. Congregarme con ustedes mañana. ¿A qué hora es el culto? Y llegó a las 9:30 de la mañana, pudimos orar por él. Bueno. Y coincidió con el aniversario de la bandera de Ponce. Así que hicimos un acto profético, allí oramos por la bandera, por la ciudad. Estamos en avivamiento y resurrección de espíritus muertos. Sanidades, Moraima, personas maravillosas siendo libres, gente desesperada aceptando a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué comienzo el reto de los teólogos narrando nuestra experiencia? Porque esta pandemia no nos puede detener. Para nada. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo pastoral. Y tengo mucha expectativa. Esta noche tengo culto. Y sé que tenemos un pueblo lleno de ánimo, lleno de hambre, de deseos de palabra, de adorar y de continuar ministrando. Así que estamos felices. Sin miedo. Sin miedo ninguno. Con Muy bien. prudencia, pero sin miedo ninguno. Eso es. Y eso Eso consta, yo quiero, ¿verdad? Que no suene ni adular a Marlene, ni vulgarmente, como se dice en la calle, lamberle el ojo. Ajá. Marlene, desde mayo del año pasado, Ajá. está con la iglesia abierta, con los debidos protocolos, el trabajo evangelístico no se ha detenido, no tiene un solo brote. Amén. Un solo brote Wow. de COVID. Así que todos aquellos que siguen rindiéndole culto al miedo y saben que yo soy un enemigo acérrimo de eso desde el día 1 y que todavía el comentario cae en algunos lugares pesadito, te felicito. Ay, gracias. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ahora es cuando la gente más necesita. Mira, rápido. Parte del equipo de trabajo que salió, una de ellas, la pastora Jessica Robles, me dice, se me hizo tan fácil. Yo llegaba a las casas, las mismas personas me decían, por favor pase, entre, y aceptaban a Jesús sin esfuerzo. Pastora Jessica me dice, el 100%, no el 90%, el 100% de la gente que le presenté el plan de salvación hizo su confesión de fe. Y algunos me decían, ¿me puedes venir a buscar para yo ir a congregarme con ustedes? Wow. Estamos llenos de testimonios y estas cosas lindas tenemos que compartirlas. Hay que decirlas, Son eso buenas es. noticias. Solamente escuchando a Nueva Vida, usted escucha esas buenas noticias. Marlene, ¿con quién arrancas de nosotros tres? Quiero comenzar hoy en este mismo espíritu, ¿verdad? De amor y misericordia con Fernan, quien tiene una pregunta muy conmovedora. Pues yo, como le digo, tal vez esto no es tan teológico, no estoy seguro. Quizás esto es más una consejería, no sé. Pero a mí se me erizaba la piel y me conmovió mucho lo que viví ayer. Esta conocida me llama y entonces me dice, Fernan, de repente se compuso, empieza a llorar y llegó hasta los gritos por teléfono. Yo terminé orando por ella, pero ella me decía, Fernan, si yo dejé el alcohol, dejé los paris, dejé la calle, en un tiempo reciente, no estoy fallando a los cultos en mi iglesia. Me gozo, tengo nuevas amistades en el Señor, estoy leyendo la palabra, todo lo estoy haciendo bien, pero mi vida sigue mal. O sea, no mejoro, todo me sale mal. No se supone que sea al revés. Entonces, se me ocurrió preguntarle a la pastora Marlene Arroyo qué provee la teología, precisamente la Biblia, para una persona que ve en su vida práctica diaria que aún arreglando sus pasos, su camino, las cosas no se le arreglan. Ok, claro que sí. Y fue muy triste escucharla, ¿verdad? En esa desesperación.
Al final se sintió mejor con la oración, pero me quedó, ¿verdad? Esa tristeza de ver que su vida inmediata no veía mejoría, ¿no? Y cuando uno escucha, ¿verdad?, personas así, tan lindas en Cristo Jesús, sufriendo de esta manera, uno se mueve a misericordia y uno quiere abrazarlos y llorar con ellos. Claro. Pero vamos a responder esa pregunta difícil y voy a decir por qué es tan difícil. Comienzo diciendo que nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor y en un mundo lleno de sufrimiento. No hay nadie, absolutamente nadie, en esta vida que no se vea afectado por un dolor, por un problema, por un momento difícil. De hecho, todos los que estamos aquí en este estudio, Juan Carlos, Moraima, Fernán y esta servidora, en algún momento dado de la vida y en Cristo Jesús hemos llorado, hemos sufrido, así que nos ponemos como ejemplo. Ahora, las duras realidades de la vida nos afectan. Es difícil la pregunta, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Porque nosotros tenemos un Dios soberano. Y la soberanía de Dios lo que explica es que aquí todo sucede porque Él lo permite o porque Él de alguna manera lo causa. Así que tenemos que hacernos también nosotros una pregunta. ¿Por qué nosotros, sabiendo que no somos omniscientes, no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, esperamos comprender completamente los designios y la perfecta voluntad del Dios del cielo? No obstante, hagamos referencia entonces al libro de Job. El libro de Job trata con este tema de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y Job capítulo 1, versículo 1 dice que él era un hombre justo. Sin embargo, Job sufrió de unas formas casi inimaginables porque Dios le permitió a Satanás hacer con Job todo lo que quería, excepto matarlo y tocar su alma. Y Satanás se movió sin misericordia y Satanás hizo lo peor que pudo. Pero llamo la atención en esta preciosa mañana que Dios ha diseñado para bendecirnos, a cuál fue la reacción de Job. Citemos sus palabras. Job capítulo 13, versículo 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 1, verso 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, en aquel momento histórico de su vida, Job no comprendió por qué le estaban ocurriendo todas estas cosas. Peor, y por qué Dios estaba permitiendo que esto sucediera. Pero de algo estaba seguro Job. Estaba seguro de que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios bueno. Y por lo tanto, a pesar de todo, Job continuó confiando en Dios. Y en última instancia, esta debería ser también nuestra reacción. Ahora, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Aquí voy a inhalar y voy a exhalar. Bajito, bajito, mi querida preciosa oyente, bajito, bajito. Por más difícil que se nos haga entenderlo, la verdad es que nadie es absoluta y completamente bueno. Lo dice la palabra del Señor. Todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Lee de asignación Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 23, Primera de Juan 1, 8. De hecho, el mismo Jesús, que es el Dios Todopoderoso, un día lo llamaron bueno. Y dice Lucas 18, 19, que él mismo dijo: no me llamen bueno, nadie es bueno excepto mi Padre. Lo que quiero decir es que todos nosotros hemos sido afectados de alguna manera por el pecado. Algunos por el pecado personal, otros por el pecado de la gente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está caído. Y obviamente y sentimos los efectos de esa caída. Me gusta orar de la siguiente manera. Le enseño a nuestra congregación que hay 5 puertas de maldición que tienen que permanecer cerradas en nuestra vida, aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Una puerta es la puerta del pecado. ¿Por qué? Porque tendemos a creer que el tiempo borra el pecado, pero no es el tiempo lo que borra el pecado, es el poder de la sangre de Cristo lo que borra el pecado. Y tenemos que estar aplicándole sangre de Cristo a todos los pecados, no solamente los nuestros, sino también los pecados de nuestros ancestros, de nuestros padres, porque la segunda puerta de maldición que tiene que permanecer cerrada es la puerta de la
herencia. Y hay cosas que son hereditarias, que no necesariamente tienen que ver con pecado, como la enfermedad, por ejemplo, y eso es algo malo que le pasa a mucha gente que es buena. La otra puerta que tenemos que mantener cerrada es la puerta de las heridas del alma, porque el dolor, la falta de perdón, el no perdonar a otros, es una puerta de maldición que se abre, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón y aunque el Espíritu Santo nos haya bautizado. La otra puerta que tenemos que mantener cerrada es la no exposición a ningún tipo de ocultismo, a nada de esto. Y los pactos que mucha gente ha hecho. Y cuando digo pacto, no hablo únicamente pactos con las tinieblas, pactos con uno mismo. Por ejemplo, nadie me va a herir más, nadie me va a fallar más, por lo tanto no voy a amar, voy a cerrar mi corazón, y todas estas cosas traen sufrimiento. Finalizo mi respuesta de esta manera. Cuando nos preguntamos por qué le pasan cosas malas a gente buena, yo quiero llamar tu atención a que a la persona más maravillosa y más buena del cielo, de la tierra y del infierno, le pasó lo peor que le puede pasar a alguien, y ese se llama Jesucristo. Ahora, para dar una palabra de ánimo y de fortaleza, las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo, pero tengo buenas noticias para ti. Este mundo no es el fin. Te leo segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Recibe esta palabra. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Algún día tú vas a tener una recompensa y será gloriosa. Lo próximo, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, mi amor, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te voy a dar de asignación que leas Génesis capítulo 50, versos 19 al 21, a un buen chico llamado José, que le pasaron tantas cosas malas, y al final del camino le dijo a los hermanos que lo traicionaron lo siguiente: yo no me voy a poner en el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer hoy todo lo que nosotros estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Nunca te olvides lo que dice 2 de Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea Él, y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y finalmente, mi amor, te voy a dar de asignación que te leas la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 23. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Al final, todo saldrá bien, y lo que no comprendemos hoy, lo vamos a comprender mañana. Pastora, una pregunta. Sí. Y lo comparto con los muchachos, ¿no? La constante divulgación de las cosas malas que te pasan tampoco ayuda, ¿no? Claro, porque la palabra del Señor dice que tenemos poder de vida o poder de muerte en nuestros labios. Lo más conocido en este tema, diga el débil, fuerte soy, porque las palabras tienen poder. Por lo tanto, cuando estamos tristes, tenemos que declarar palabras que tienen que ver con gozo, con alegría. Entonces, todo el tiempo estar declarando lo negativo, todo el tiempo estar con la autocompasión, no me ayuda. Por eso yo le enseño a la gente lo siguiente: ¿cómo estás hoy? Respóndeme. Estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Estoy bendecido, próspero y favorecido por el Dios Altísimo. Y de hecho, se ha comprobado que estos primeros 5 minutos de la mañana al amanecer van a definir nuestro día. Por eso es que tan pronto abrimos los ojos, tenemos que comenzar a orar. Yo siempre tengo por costumbre: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Marlene Arroyo, tú eres mi Dios todopoderoso, y yo declaro lo que tu palabra registra. Y yo comienzo a declarar palabra y a orar rápido que me levanto al amanecer. Estoy declarando un día productivo, un día fructífero, lleno de sabiduría, de conocimiento y de poder.
en el nombre de Y Jesús. qué cosas buenas pudieran estar pasándote y tú no darte cuenta. Exactamente. Abrumado por todo lo complicado que puede ser. Exactamente, exactamente. Estamos más amenazados de vida que de muerte. Estamos más amenazados en Cristo Jesús de salud que de enfermedad. Estamos más amenazados de éxito que de fracaso. Esta es la vida del creyente. Tremendo. El reto de los teólogos, ¿quién sigue? Vámonos con Juan Carlos Matos y dejamos a Moraima para el final. Recuerden que las preguntas que yo planteo, las planteo en una base como si me sintiese discipulando a nuevos creyentes o a gente que está por ser un nuevo creyente. En mi mentalidad de este segmento, no le hablo a cristianos de mucho conocimiento bíblico, ni quiero hablarles a cristianos de mucho conocimiento bíblico, quiero hablarles al que no tiene mucho conocimiento bíblico. Dios nos ha dado en Nueva Vida la gracia de tener un enorme sector de los oyentes que no asiste a ninguna iglesia, que no necesariamente ha hecho una profesión de fe en Cristo. Claro. ¿Verdad? Y en esa base es que, ¿verdad? Planteo lo que planteo, porque me interesa que el nuevo o el que está por ser tenga unas cosas claras, ¿verdad? Y Nueva Vida, con este segmento, con el de MacDiel, que es enseñanza bíblica, con Christy Mueller, Aida Mota, Edwin Rivera Manso, consistentemente están compartiendo Biblia directamente. Así que los ponemos en conocimiento de Jesús y de su palabra. Dicho eso, me permite la base para entonces hacer esta pregunta. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto me dice, si lo estoy entendiendo bien, que la condenación no es producto de una acción de Dios con el hombre. Es producto de una acción del hombre que al venir en conocimiento de Jesús, lo rechaza porque su actuación, su forma de vida, su proceder era malo. Por lo tanto, puedo concluir que toda persona que viene a conocimiento de Cristo, de que Dios se hizo hombre en Cristo y que murió por nosotros en una cruz, el rechazar, al venir en conocimiento de eso y por ende rechazarlo, eso es la condenación para esa persona. Vamos a explicarlo rapidito. Y añado a tu primer comentario que cuando yo era adolescente, en mi casa mis padres no me daban permiso para congregarme y yo le pedí a mi hermano que me regalara unos audífonos. Y la forma en que yo comencé a aprender palabra del Señor y a entender la Biblia era a través de la radio. En aquellos años era Radio Fe. Y yo aprendí tanto y tanto y tanto de las Sagradas Escrituras a través de la radio. Y me conmuevo porque yo sé que hay muchísima audiencia que nos escucha y que aprende. Y lo sé porque me escriben y porque me hacen muchas preguntas. Y mira, esta sección ha cambiado mi estilo de vida, porque las preguntas son muchas y tengo que tomar momentos de calidad para responderlas. Con eso dicho, aquí en Juan capítulo 3, wow, me parece que el verso bíblico más conocido de las Sagradas Escrituras después del Salmo 23 está aquí en Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es importante entender que Jesucristo no vino para condenarnos. Jesucristo no dio su vida en la cruz del Calvario para condenarnos. Y parece tan simple, pero no lo es. No, si toda la iglesia de Jesucristo entendiera bien lo que Jesús le explicó a Nicodemo aquella noche, cambiarían muchos su estilo de mensaje. Acercarse a la gente para decirle, tú eres un hijo del diablo, el diablo te va a llevar, tú eres un mundano. Esa no fue la forma en que el Señor se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros con amor y la Biblia dice, y de tal manera amó Dios al mundo. Y ese Dios no ha cambiado.
Amó Dios a las prostitutas, amó Dios a los homosexuales, amó Dios a los asesinos, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, repito, no para condenación, sino para salvación. Ahora, repito, todo ese capítulo número 3 comienza con Nicodemo, un maestro de la ley que tiene curiosidad, y en la noche, aparentemente para que nadie lo viera, para que nadie supiera, en la noche llegó hasta donde estaba Jesús para hacerle preguntas. Y Jesús le dijo claramente: todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Ahora, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, que normalmente no hay personas que se muestren haciendo cosas deshonrosas y pecaminosas a la vista de todo el mundo. Hasta los delincuentes, hasta los malvivientes eligen hacer las cosas en la oscuridad, eligen hacer sus acciones en lo oculto para no ser asociados con eso. Es como que la impunidad de la noche ha sido elegida por muchas personas de todos los tiempos y toda generación para realizar las peores atrocidades, los peores pecados. Y dice la palabra del Señor allí en Juan que entonces el Padre escoge la luz. La luz de Dios está disponible y está disponible en este momento, la luz de Dios, para exponer la maldad, para exponer los pecados de la humanidad. Y por lo tanto, aquí este verso lo que está diciendo es, pero mucha gente prefiere rechazarla y mucha gente prefiere esconderse de la luz para no ser alcanzados por la misma. Ahora, tal vez piensen, Juan Carlos, porque mucha gente se conduce pensando como que Dios no me ve. Y para ese tipo de personas yo quiero decir lo siguiente: Dios te ve. El Salmo 139, versos 1 al 4 dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de todo lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Uno más rapidito, Hebreos 4:13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y usted siga buscando, primera de Juan 3:20, Juan 2:24 al 25. Ahora, hay dos formas de vivir. Y nosotros tenemos la libertad, porque Dios es tan bello y tan bello que nos da a escoger. Y tenemos la libertad de escoger qué tipo de vida vamos a tener. O nos acercamos a la luz, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos la salvación y esta vida eterna en su presencia. O simplemente le damos la espalda a la cruz y simplemente nos escondemos y nos mantenemos en la oscuridad. No permitimos que la luz del Señor nos alcance y allí entonces es que viene la condenación. Como un resultado de la decisión que tomé. Exactamente. O sea, yo mismo me condeno. Yo mismo, claro, yo misma. Cada persona al rechazar a Cristo a sí mismo se condena, se ubica en el terreno de la condenación. Exactamente. Y no se trata de que seamos perfectos. Esto es importante decirlo. Sí, claro. No se trata de la perfección. No, somos imperfectos. Cometemos errores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que un creyente genuino no se aleja de la luz porque haya caído, porque haya pecado, porque haya cometido un error, sino que simplemente te caíste, te levantas inmediatamente y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, me postro en tu presencia, que tu luz venga a mí, que tu agua limpia y pura me limpie, porque yo voy camino a la perfección. Sed santos como yo soy santo, ha dicho el Señor. Lo serio no es pecar o desobedecer, lo serio es rechazar con conocimiento a Cristo, punto. Exactamente. Eso es lo serio. Exactamente. La Biblia dice que entonces nosotros mismos le quitamos el valor que tiene el poder de la sangre de Cristo. Por lo tanto, no somos perfectos, pero tenemos que estar constantemente en arrepentimiento y con un estilo de vida firme de oración, de adoración al Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve. Muy bien, excelente, Marlene. Rapidito por aquí, la mía. Sí. El Espíritu Santo es considerado como el consolador, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿el Espíritu Santo en sí tiene poder?
vemos relatos en la Biblia donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, Por el Espíritu. Y demás, y estuvo en Galilea por el poder del Espíritu y demás. Hay muchos relatos de la Biblia. Sí. Pero en sí es una persona, tiene poder. ¿Cómo lo podemos considerar? Esa pregunta es lindísima, Ajá. lindísima, porque hay muchos conceptos erróneos de quién es el Espíritu Santo. Okay. Algunos piensan que es una fuerza mística, algunos piensan que es una electricidad. No, el Espíritu Santo es una persona, totalmente una persona. Aquellos 120 que estaban allí esperando y estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, vieron irse a una persona, a Jesús. Y ahora lo que ellos estaban esperando no era ni una fuerza, ni una experiencia, ni una electricidad. Ellos estaban esperando a una persona. Por lo tanto, ¿por qué digo que la pregunta es hermosa? Porque si la persona piensa que es una fuerza o una electricidad, no se va jamás a dirigir como una persona. Habrá un trato impersonal. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo es Dios también, Dios mismo, se ve claramente en las Sagradas Escrituras. Lea de asignación Hechos capítulo 5, versos 3 al 4. Aquí está Pedro, el apóstol Pedro, confrontando a un matrimonio, a Ananías y a Zafira. Y lo que Pedro le está diciendo es, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Diciendo claramente, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. Ahora, también podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque posee los atributos del Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en el Salmo 139, versos 7 y 8, se habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Luego, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11, me gusta mucho la Biblia, vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. Lo leo rapidito, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Termino mi respuesta de esta manera. Podemos entonces conocer que el Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona divina, pero tiene mente, tiene pensamientos, tiene emociones, sí. La Biblia dice, no pongas triste al Espíritu Santo. Tiene voluntad también. Le da asignación 1 Corintios 2:10, donde dice que se puede poner triste. En Efesios 4:30, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede, clama por nosotros, clama por nosotros. Ya terminando, yo nunca voy a olvidar un día que me postré en su presencia y me salió a orar así, me salió y le dije, Espíritu Santo, se lo dije llorando, Espíritu Santo, dile al Padre, perdón que me conmuevo, dile al Padre que me use. Yo te lo suplico, Espíritu Santo, dile al Padre que me use. Yo quiero ser pastora. Y al próximo domingo, el pastor me llamó y me dijo, siento una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Marlene, así te dice el Señor. Dios te va a usar, tantas cosas hermosas. Entonces, cultivar esa relación con el Espíritu Santo de Dios es lo que te va a dar revelación, conocimiento, sabiduría y poder. Hoy es un buen día para pedirle perdón al Espíritu Santo por tanta irreverencia. A veces, Moraima, en las congregaciones, ahí está el Espíritu Santo de Dios, y alguien en el celular, alguien en las redes sociales, alguien que no adora. Entonces no se honra la persona del Espíritu Santo de Dios. Y creo, Moraima, que es porque no le conocen, no le conocen, no están conscientes que la persona del Espíritu Santo de Dios está allí. Él es tu maestro, Él es tu consejero, Él es tu consolador, tal como lo prometió Jesús. Lea Juan 14:16. Excelente, y como consuela ese Espíritu Santo. Amén, el que enjuga nuestras A lágrimas. veces esperamos consuelo de los demás
brega tú con eso, pero el Espíritu Santo te dice, yo estoy aquí. Exactamente. Un comentario, Sí. yo vi una vez un maestro de yoga en las redes sociales expresar que el Espíritu Santo era algo que todos tenemos dentro. No. No. Los seres humanos somos espíritu. Obviamente somos un espíritu, porque Él es el Dios de los espíritus, que tenemos alma, el alma es el asiento de las emociones, ¿verdad? Pero que estamos disfrazados de carne, de piel, pero ese es nuestro espíritu. Un espíritu que está muerto, porque nacemos, pero está muerto hasta que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, y la vida de Dios viene a nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, un creyente tiene a su espíritu vivo y está poseído por el Espíritu Santo de Dios, a tal extremo que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí, a tal extremo que Él nos posee. Por eso podemos hablar en el nombre del Señor cuando está la atmósfera profética, cuando está el don profético o el don de ciencia, por los dones del Espíritu Santo de Dios. Y por eso también podemos fluir en un fruto del Espíritu Santo de Dios. No podemos demandarle esto a nuestra habilidad, sino el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yes. Pastora Marlene Arroyo, ¿cómo le conectan? ¿Cómo le contactan? Claro que sí, este es mi número, 787-644-2544, 644-2544. Tenemos nuestro libro, Trasiego de Gloria, y otras 3 publicaciones disponibles para usted. Visite nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y si no tienes un lugar donde congregarte, estamos en Ponce, Puerto Rico, en nuestra ciudad de avivamiento. Gracias, Pastora Excelente. Marlene. Bendiciones.